Cuando nosotros hablamos de la disciplina, estamos hablando de un momento, de una instancia en la cual hay que tratar un asunto. Y hay que tratar un asunto básicamente porque, eh, si bien es cierto, nosotros como iglesia debemos ser cuidadosos, existe siempre allí un tema, algo similar a lo que decía nuestro pastor Cristian, ¿verdad? En el caso de los nietos, en el sentido, quiero tomar eso como ilustración. Uno no es el papá de los nietos, ¿verdad? Entonces uno tiene cierto límite virtual, por decirlo de una manera, para cuidar o para influir. La palabra, por una parte, nos dice que se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, etcétera. Hay también una autorización en ese sentido, pero nosotros no vivimos el día a día con los nietos, a menos que ocurra una situación especial, porque incluso hasta la ley no se otorga la garantía de que si no están los padres, bueno, los primeros son los nietos los que pueden acoger a sus hijos, pero en este sentido hay un tema también, un compromiso entre lo que es la iglesia con los hermanos. Nosotros no estamos aquí tampoco para regir exactamente la vida, cómo deben ustedes vivir precisamente, pero sí hay principios que la palabra de Dios establece y toda persona, todo creyente, mejor digo, que se adhiere a una iglesia, que se une como miembro de la iglesia, bueno, está también dispuesto a someterse a lo que es la palabra de Dios. Y simplemente es eso lo que nosotros cuidamos al respecto. Y vamos a ver también dentro de esto cuáles son los propósitos que tiene este tema de la disciplina de la iglesia, que reitero, que tiene como objetivo ir en búsqueda de la oveja que está extraviada, descarriada, confrontar la verdad y hacerle ver su pecado y que se arrepienta. Lo que nosotros queremos es que se arrepienta. Lo que el Señor quiere es que se arrepienta para que podamos vivir la vida cristiana y continuar la carrera cristiana. En esta introducción quiero mostrar el versículo anterior al capítulo, a esta sección, que es el versículo 14. Si usted recuerda, el Señor Jesucristo concluyó acerca de este tiempo, de cuando uno lamentablemente menosprecia a un hermano o sucede esta situación, siempre hay problemas. Lo que el propósito siempre de la iglesia, dentro de lo que el Señor quiere para el rebaño, para la grey, es que ninguna oveja se extravíe. Dice la palabra del Señor, versículo 14 del mismo capítulo 18, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños que creen en Él, ¿cierto? Hermanos queridos, no es la voluntad del Señor que un hermano se vaya de una iglesia. No es la voluntad del Señor que un hermano se pierda. No estamos hablando de va a hacer la obra del Señor, estamos hablando de que se extravíe. No es la voluntad de Dios, es decir, ninguna persona, ningún creyente, ninguna iglesia puede decir, bueno, el Señor quiso que se perdiera. No, no es así. No es la voluntad del Señor. El Señor siempre los quiere atraer a todos los hermanos para que permanezcamos en una iglesia. Es lamentable ver en nuestro entorno, perdón, hermanos queridos, lamentable ver en nuestro entorno que hay muchas personas que se dicen creyentes que no se están congregando en iglesias. Es lamentable también, hermanos que pertenecen a una iglesia que no se congregan, que no se alimentan de la palabra de Dios. No solamente es triste, sino que es también pernicioso, es perjudicial para la obra del Señor que un hermano no se esté congregando. En ese sentido, una persona que no se congrega, no solamente, como lo vimos la semana pasada, no solamente se hace daño a sí mismo, sino que hace daño a las personas que le siguen, a las personas que le miran. Tiene siempre una persona influencia sobre las demás. Este es el caso que vamos a ver ahora de una persona que se extravía voluntariamente, que ha pecado, una persona que ha errado en el blanco, como es la palabra, ¿verdad?, amartía, la palabra chata en el Antiguo Testamento, una persona que ha errado en el blanco, que ha fallado, que ha pecado contra Dios y en particular que ha pecado contra un hermano. También existen los casos que una persona directamente peca contra una iglesia en particular. Y por eso vamos a ver también dentro de esto la importancia de la autoridad que el Señor le otorga a la iglesia local. Y como el Señor le otorga esta autoridad y esta responsabilidad también, y este privilegio a la iglesia local, también debemos reconocer cómo entonces los miembros de la iglesia
deben estar completamente y bien instruidos, bien apercibidos de la palabra de Dios, bien alimentados de la palabra de Dios para que podamos ejercer la voluntad del Señor de una manera correcta. Por tanto, lo que vimos es que esto es cuando una oveja se extravía. Lo que tenemos que ver en esta introducción, también quiero señalar, dónde es el lugar de la disciplina, quiénes son las personas en este caso que pueden ejercer la disciplina. No estamos hablando que cuando una persona, y citemos el caso, una persona que está viviendo en pecado, una persona que ha dañado a un hermano, una persona que ha ofendido a otro hermano de palabra, de hecho, una persona que ha sustraído algo que no le corresponde, una persona que está viviendo una vida disipada, una persona que es creyente, que está viviendo de una manera equivocada respecto de la palabra de Dios. En- eh, 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 entonces, en ese sentido, nosotros debemos cuidar y saber quiénes son las personas en qué lugar se establece la disciplina. Y la palabra del Señor nos dice que la disciplina ha de ejercerse en el seno de la iglesia. Dice en Mateo 18:17, que ya lo vimos, lo acabamos de leer, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La disciplina comienza en la iglesia y la disciplina termina en la iglesia. No termina en el juzgado de policía local, no termina en los tribunales de justicia, no termina en la junta de vecinos, no termina con unos asesores, eh, eh, digamos, no cristianos, no. La disciplina comienza en la iglesia y termina en la iglesia. Además, tenemos que en este lugar de la disciplina, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 5, versículo 14, dice, en el nombre del nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, hablando obviamente de que Él ya conoce el tema, ¿verdad? Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo. La disciplina ha de ejercerse en este sentido. Cuando habla de vosotros, Él está hablando a los corintios, está hablando a una iglesia, es decir, está hablando a creyentes. Son los creyentes los que ejercen la, la disciplina en la iglesia. Es decir, seguimos hablando acerca de la membresía. El apóstol Pablo indica claramente que se reúnan los hermanos bajo la autoridad apostólica de él, en ese caso puntual que estaban viviendo, que era un caso inmoral, un caso en que un hombre estaba teniendo relación con la mamá o sea, con la mujer de su padre. Es una situación terrible que dice el apóstol Pablo que ni siquiera se nombra entre los gentiles, entre los que no son del pueblo creyente. Dice, y el poder de Dios para resolver esto que ya fue dicho del Señor. En otras palabras, es la membresía, la de la iglesia local, la que debe tratar y resolver un asunto de pecado en la iglesia. Obviamente estamos entendiendo que no estamos hablando de un delito, que es otra cosa. Por ejemplo, un caso de una violación, un caso de un estupro, un caso de un asesinato, ese tipo de situaciones, esas hay que denunciarlos porque ya también están en otro ámbito, un ámbito jurídico, independiente de que también se haga una disciplina en la iglesia cuando suceden ese tipo de cosas. Más aún, el apóstol Pablo escribió, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los incrédulos, de los injustos y no delante de los santos? Mire, el apóstol Pablo es fuerte en esto, dice, ¿o no sabéis que los santos, es decir, los creyentes, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. El Señor ha establecido, usted lo puede ver en Efesios, que la iglesia está por sobre toda institución entre nosotros como espiritualmente hablando. Entonces, el apóstol Pablo acá se refiere a un caso que incluso en capítulo 6, un hermano ahí había demandado a otro hermano por un problema que ellos tuvieron. Y dice el apóstol Pablo, pero ¿cómo? ¿No pueden tratar ese problema? Ustedes son hermanos en Cristo. En su iglesia, la iglesia de Corinto, son dos hermanos. ¿Cómo un hermano va a demandar a otro hermano? No lo puede comprender. Entonces, eso no está
dentro de lo que el Señor quiere para su iglesia. Quiere que los problemas de los hermanos se resuelvan en la iglesia. ¿Quiénes son los que ejercen la disciplina? Leemos en Gálatas 6:1. Hermanos, nuevamente, son los hermanos los que ejercen la disciplina. No vamos a llamar a un juez, a un ministro de fe, no vamos a llamar a un abogado, no vamos a llamar, bueno, si en nuestra iglesia hay abogados, mejor todavía, pero no es la idea de hacer un juicio en ese sentido, sino que de tratar un asunto entre los hermanos. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que es este el caso de un hermano que se ha extraviado, que ha pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces los que ejercen la disciplina son los miembros de la iglesia. También la Biblia nos enseña que las personas que ejercen la disciplina son los hermanos regenerados en Cristo Jesús, personas que pertenecen a la iglesia local. Es posible que en una iglesia local haya personas que sean visitas, que estén aprendiendo de la palabra, que vayan, pero no se han convertido. Bueno, esas personas no pudieran estar en este proceso de disciplina precisamente porque deben ser personas espirituales, deben ser personas que que tienen al Espíritu Santo. Eh, no es solamente el pastor o los diáconos o un grupo de élite de la membresía los que ejercen la disciplina, sino que se entiende por ese pasaje de Gálatas 6:1, eh, vosotros que sois espirituales. Son aquellos creyentes que andan en el Espíritu con constancia, no solamente aquellos que tienen al Espíritu Santo. Y eso es importante porque es posible que un hermano que esté en falta, que esté en pecado, y haya otro que esté en pecado, ¿verdad? Bueno, ese tampoco puede estar, no tiene la autoridad, en este caso espiritual, porque está también en falta y necesita también ser tratado, tanto él no podría en ese sentido. ¿Quiénes son los que reciben la disciplina? Imagínese usted, por ejemplo, tuviera usted un problema con su vecino y su vecino no es creyente. ¿Tendríamos que traer al vecino para tratar el tema con usted en la iglesia? No, los que reciben la disciplina son los hermanos. Dice, si tu hermano peca contra ti. Las personas que reciben la disciplina son hermanos creyentes en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor también en 1 Corintios 5:1 y hace alusión el apóstol Pablo directamente de lo que fue informado por la familia de Cloé hacia él, de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Le dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, entre vosotros, entre ustedes que son creyentes. Hay un problema de fornicación, dice, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que algunos de ustedes, creyentes, miembros de la iglesia, persona que participa en la iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Entonces, la persona que recibe la disciplina es un hermano, un creyente que ha pecado. Respecto de estos hermanos, es importantísimo destacar que, dada la condición de miembro, en el caso del creyente que ha pecado, y la decisión de amor que ha determinado el Señor en Mateo 18, es que es un verdadero, y escúcheme bien, privilegio y una enorme muestra de misericordia del Señor que un hijo de Dios sea disciplinado. Esto muchas veces se ve como una humillación, una lapidación, etc. Sin embargo, no es así. Es un privilegio que una persona que está en pecado pueda ser disciplinado, pues tiene la oportunidad de arrepentirse. Porque la persona estando en pecado sigue sucumbiendo al pecado, a menos que ahí en el Señor, ¿verdad? En su relación con el Señor le pueda quebrantar, ¿verdad? Pero para eso el Señor ha establecido la iglesia para que pueda tomar esta situación bajo la tutela y la autorización del Señor, bajo la guía del Señor, para llamar al hermano, confrontarle su pecado y se pueda arrepentir. Es un privilegio, hermanos queridos. Si usted en algún momento se extravía, Dios permita que no, por favor, ni siquiera lo intente, ni siquiera lo pruebe, porque va a volver con marcas en su cuerpo, va a volver con marcas en su vida. Pero si usted llega a extraviarse en alguna ocasión, por favor sepa que el someterse a la disciplina de la iglesia es una bendición, porque tiene la oportunidad de arrepentirse, porque cuando uno está en pecado, ¿verdad? Lo único que ve es la satisfacción del pecado y ve que uno se está hundiendo cada vez más y muy poco empieza a dar cuenta, a responder a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio, a,
a la obra del Espíritu Santo que está operando en su corazón, lo estamos apagando. Por lo tanto, tiene la oportunidad, por eso es una bendición arrepentirse, estar en una situación de disciplina, porque tiene la oportunidad de arrepentirse y dejar su vida de pecado. Y ayudado por los hermanos, entonces estar en un proceso de restauración. Es una bendición, hermanos queridos. El propósito de la disciplina en general, como vemos acá, es triple. Por una parte es glorificar a Dios. Quiero tomar un principio. Bueno, sabemos por la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y le dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, verdad? Que lo que estamos allí. Bueno, precisamente el Señor cuando ve a su iglesia, ve a su pueblo, a su iglesia local en particular, que un hermano ha pecado, que un hermano ha fallado, que la iglesia no está haciendo lo que debe hacer para sacar el pecado de medio de la iglesia, entonces tiene dolor el Señor, al Señor le duele. Si usted recuerda en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 6, cuando vio el Señor, el Espíritu Santo, que el hombre era de continuo contención contra Dios, al Señor le duele el pecado, al Señor le duele el pecado que usted comete. En Ezequiel capítulo 36, y esto lo cito no porque Israel sea la iglesia, sino que simplemente quiero mostrar un principio, uno de los tantos atributos de Dios, que el Señor es persona, pero es una persona santa. Dice en Ezequiel 36, 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado entre vosotros delante de sus ojos. El Señor desde siempre, desde la creación, desde el tiempo del pueblo de Israel, desde ahora el tiempo de la iglesia, siempre quiere que su santo nombre esté en alto en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento su pueblo era Israel, en este tiempo de la gracia es la iglesia. Por lo tanto, el Señor tiene el mismo concepto de no ver su santo nombre profanado en medio de la iglesia. No puede ser que una iglesia que le canta al Señor, que una iglesia que vive para el Señor, que una iglesia que dice que le sirve al Señor, entonces sus hijos, sus miembros estén viviendo en mentiras, en inmoralidades, en situaciones perversas, dañándose unos a otros, mordiéndose unos a otros. No, eso no lo quiere ver el Señor. Glorificar a Dios. También es conservar la pureza de la iglesia. La pureza de la iglesia, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 5, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hay que cuidar aquella manzana que se está pudriendo, hermanos queridos, para hacer que esa manzana vuelva a ser una manzana que había estado, que había sido rescatada por el Señor y salvada. Estamos hablando de hermanos, hermanos que han tomado una vida de pecado o que están pecando o que han pecado. La idea es que se pueda rescatar de eso. Y también el tercer propósito que tiene esta disciplina, esto que nosotros estamos viendo acá en este pasaje, es restaurar al hermano ofensor. La intención de la iglesia debe ser siempre restaurar al hermano que ha pecado, que está en falta, que está apartado del Señor. Ese es el propósito. No es el propósito enseñorearse sobre el hermano. No es el propósito de decirle, tú eres pecador y nosotros somos santos. No es el propósito de decirle, no, tú no tienes parte, tienes que hacer méritos, etc. No ese es el propósito. El propósito es rescatar a esa oveja que se ha extraviado, ya sea voluntariamente por lo general. Un pecado nunca viene solo, hermanos. Un pecado cuando se consuma, como lo enseña la palabra de Dios en Santiago, ¿verdad? Hay una concupiscencia. Después de esa concupiscencia hay una concepción. Y después de esa concepción, de que se ha concebido el pecado, entonces viene la ejecución del pecado. Y después de que usted ejecuta el pecado, bueno, ya está muerto en el sentido de que ya ha consumado.
Entonces, nunca las cosas ocurren de la noche a la mañana. Por tanto, el propósito, reitero, es triple. Eh, para esto, restaurar espiritualmente a los hermanos, a los miembros caídos, fortalecer la santidad de la iglesia y glorificar al Señor. Bien, entonces ahora el Señor Jesucristo muestra a los hermanos, a los discípulos, y nos muestra a nosotros por medio de este pasaje, nos dice, ahora en primer lugar tienes que estar a solas con tu hermano. Este es el procedimiento. La forma de rescatar no es que tú vayas y tu hermano ha pecado contra ti, tu hermano ha faltado, entonces tienes que ir a publicarlo, tienes que ir a acusarlo. No, trata tu problema con tu hermano. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:15. Por tanto, estamos hablando de que no es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños, ¿cierto? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ha de saber de que si peca es porque se está extraviando, se está perdiendo. Entonces tú tienes ahora que rescatarlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Si usted ha tenido la oportunidad de que un hermano ha cometido una falta contra usted, le ha ofendido, le ha insultado, le ha dañado, le ha deshonrado, le ha faltado el respeto, y cosas más grandes, entre paréntesis, más grandes, si le ha robado, le ha hecho alguna cosa, bueno, si tú te das cuenta, hermano, si usted se da cuenta que su hermano ha hecho eso contra usted, ha dicho algo contra usted, ha dicho algo que a usted le ha ofendido, entonces vaya usted a él personalmente. Vaya con él. Si usted va donde otra persona, ya está pecando. Ya hay dos pecados, el pecado del hermano y el pecado suyo. Lo que está diciendo la palabra de Dios, vaya y usted hable con el hermano, hable con él. Este es un tiempo, hermanos, maravilloso. Es un tiempo difícil, es un tiempo complicado, a veces porque no siempre las personas tienen los mismos caracteres o es difícil tratar un problema. Usted podrá decir, claro, ahí como está dicho, se ve fácil, ¿verdad? No, el Señor sabe que no es fácil. Sabe que no es fácil decirle a una persona, a un hermano, ¿sabes qué? Hermano, quería conversar contigo. El otro día dijiste algo que me ofendió, que pasó esto. eh, Oh, hermano, sabes que no tenía idea, de verdad, perdóname, no sabía. No te he ofendido. Hermano, por casualidad, en cierta ocasión recuerdo que estaba en un campamento y había sucedido que un hermano había tenido una pérdida de un dinero, un hermano campamentista. Bueno, las cosas en campamento no se tratan como una iglesia porque es campamento. Las cosas en la facultad no se tratan, pero sí están los principios, ¿verdad? En el cual hay toda una situación de buscar. Siempre se está buscando. Entonces se está buscando cuál es el problema. Pero hay veces que no se encuentra la solución. Un hermano, usted tiene que tener cuidado de cuando usted se acerca a su hermano, usted sepa exactamente lo que él le hizo, no sea que le esté acusando, porque se puede transformar en otro pecado, en que usted le esté acusando a él de algo. Es mejor que le pregunte, hermano, ¿sabe qué pasó esto? Tú dijiste esto, pasó esto, hay algo así. Oh, sí, hermano, yo dije esto, perdón, etcétera. Usted tiene la posibilidad maravillosa de ganar a su hermano. Ahora, si usted ve a su hermano cometiendo un pecado, ese pecado también le afecta a usted, porque ese hermano es hermano suyo, de su iglesia. Eh, si usted ve a su hermano adulterar algunos documentos, si usted sabe que su hermano está, eh, no sé, poniendo más horas de trabajo de las que corresponde, si usted sabe que quizás su hermano está ofendiendo a su esposa, a su esposo, etcétera, si usted sabe de eso, bueno, es bueno conversar con el hermano y decirle, ¿sabe qué? Esto, porque si no el hermano va a continuar, si es que no se da cuenta. Si él le escucha, dice la palabra, estando
tú y él solos. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que busca el Señor. Eso es lo que quiere Dios, que los hermanos no se aparten del redil. El proceso de la disciplina comienza a nivel individual. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. En este caso, el creyente debe acudir personalmente al hermano que está pecando y confrontarle con un espíritu de humildad y mansedumbre. En ningún caso de enseñorearse sobre el hermano. En ningún caso de mostrarle la jeta. En ningún caso de decirle, oye, yo sé más que tú, por lo tanto, tú tienes que hacer. No, simplemente todos nosotros eh, no estamos exentos, estamos perfectamente eh, eh, con la posibilidad de pecar. Por tanto, cualquier hermano puede confrontar a cualquier hermano. Todos los hermanos que estamos en la iglesia tenemos esa oportunidad, esa responsabilidad y esa bendición de ayudar a un hermano a que no se extravíe, a que no peque. Esta confrontación implica exponerle su pecado. No se trata de cosas personales o subjetivas, sino que se trata de exponerle su pecado, ¿no? Es que la Biblia dice esto, hay que tener cuidado con esto, hermano, para que sea consciente de él y llamarle a que se arrepiente. Si el hermano se arrepiente, perfecto, hasta ahí queda el asunto. Dice la palabra del Señor en Santiago 5, 19, 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No sé si en este momento en la iglesia usted puede pensar, ¿sabe qué? Yo debería estar en la situación en la cual un hermano se me acerque y me diga, ¿sabe qué? Estás pecando, hermano. ¿Sabes qué? Estoy viendo que quizás te estás apartando. Tenemos que tener cuidado también con las palabras de no ofender en el mismo momento en el cual se hace este acercamiento con el hermano que está en falta. Y si también vemos a un hermano que está fallando en nuestra iglesia, que está pecando, entonces hay que acercarse al hermano. Dice el hermano, no te hemos visto, hermano, estás haciendo esto, hermano, este trabajo que tomaste parece que te aleja del Señor. Hermano, estas prácticas que te piden hacer en tu trabajo te alejas del Señor. Bueno, ese tipo de cosas. Y dice la palabra del Señor que si usted logra hablar con el hermano cuando usted lo ve, tiene que pensar que es una bendición porque el Señor le está mostrando a usted que su hermano está en falta y necesita ayuda. No es para ir a castigarlo. El hermano necesita ayuda, porque el hermano no se da cuenta a veces cuando está haciendo el tema. A veces no puede dimensionar la gravedad de lo que está haciendo. Simplemente lo hace porque está acostumbrado o porque no le ha tomado el peso o porque sencillamente está pecando a sabiendas. No sabemos. Pero si usted lo ve, sepa que es un privilegio poder acercarse al hermano y estirarle la mano y decirle, hermano, ¿qué está pasando? Dice la palabra, si se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, bueno, siempre pregúntese y alégrese de que el Señor le muestre la falta de un hermano, no para que usted sea juez del hermano, no para que usted ande como la Inquisición, ¿verdad? Sino que por el hecho de que Dios le está dando la posibilidad de rescatar al hermano. Sepa que el que haga volver al pecador, y estamos hablando del pecador, de un hermano que está pecando, al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchas veces, en ocasiones mejor dicho, los hermanos en Cristo, creyentes, personas regeneradas, se meten en pecados y comienzan a irse, a irse. Y su alma comienza a apagarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se comienza a apagar, se apaga, se contrista, se apaga. Ya no está funcionando el Espíritu, ya no está operando el Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo no sea poderoso, sino que porque él voluntariamente no quiere escuchar al Espíritu Santo. Entonces, si usted lo ve que está pecando, le está salvando, está ayudando, está salvando de muerte un alma en este sentido. El Señor perfectamente, como lo vimos anteriormente,
podría llamar a su presencia a un creyente que está desacreditándolo, viviendo una vida de pecado, siendo creyente. Estamos hablando de creyentes. Y dice, y cubrirá multitud de pecado. ¿Por qué? Porque a medida que él se adentra cada vez más en el pecado, bueno, está influyendo sobre más personas y él mismo se está hundiendo más y más en el pecado. Pero el Señor no quiere eso, sino que quiere que el Hijo de Dios se vuelva al redil y vuelva restaurándose, vuelva arrepentido de sus pecados. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:15, si el hermano se arrepiente, como resultado de la confrontación privada, es perdonado y restaurado. ¿Sabes qué, hermano? En serio, sí. La verdad es que sí me había dado cuenta que lo hice igual, lo hice mal, pero hermano, perdóname, me arrepiento. Perfecto. Usted que se acerca, lo abraza, lo besa, le dice, hermano, te amo, hermano, esto es lo que el Señor quiere. Usted le ayuda en su restauración y el hermano le puede decir, ayúdeme con esto, hermano, porque necesito ayuda. Soy propenso a esto. Tengo debilidades por esta situación y usted le ayuda. Y bueno, y si en ese sentido usted sabe que el hermano ya se ha arrepentido, entonces puede incluso hasta pedir ayuda para que podamos enseñarle con la palabra de Dios y pueda ser restaurado. No olvide que una persona que comienza a pecar, como no quiere que lo descubran, en algún momento, tarde o temprano, va a empezar a mentir, va a empezar a cubrir para que no lo descubran. Entonces comienza un proceso en la mente en que estoy haciendo lo que quiero y como no quiero que me descubran, que me pillen, entonces vivo de una manera para que esto no se vea. Esa persona ya está siendo afectada en su mente, está siendo afectada en todo su corazón, en lo central de su alma. Ya está siendo afectada. Por lo tanto, el perdonar genuinamente, el arrepentirse genuinamente, es un proceso que llega hasta lo más profundo del corazón de la persona. Puede que en un principio la persona, al decir, sí, me arrepiento de mi pecado, sea de palabras, sea de conciencia, pero no sea viendo la gravedad del asunto. Por esa razón, hermanos queridos, necesitamos que toda persona que ha estado en pecado, que haya pecado, mostrarle la palabra de Dios para que pueda ser sanado. Si no, va a quedar con esa capita todavía de que es importante y que yo puedo pecar ahora en otras cosas, total, no me pasó nada y lo puedo cubrir para que los hermanos no me vean. Pero a Dios no lo podemos burlar. Al contrario, si es que el hermano dice, estoy consciente, ¿verdad? Y el hermano se da cuenta de su pecado y se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Bueno, según a los Corintios 2:7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. No hay cosa más triste para una persona que ha pecado que llegue arrepentido donde el hermano al cual le ha ofendido y que el hermano lo mire con desprecio. Ojo, cuidado con menospreciar al hermano, del mensaje de la semana pasada. Que lo mire desde arriba, que lo mire por sobre el hombro, que lo mire como que, bueno, ahora te voy a tener cortito, o ahora yo ya sé lo tuyo, entonces como tú sabes, yo sé lo tuyo, entonces tú debes cuidar lo mío. No, cuidado con eso, porque ese no es el propósito de la disciplina, no es el propósito de este mensaje que tiene que ver con perdonar al hermano. El Señor nos manda a perdonar y nosotros debemos perdonar. Si una persona llega arrepentido a usted, hermano querido, debe saber que usted debe perdonar. El Señor nos ordena y nos dice que debemos estar solícitos y nosotros también humillarnos para que poder perdonar. No hay nada mejor en la vida cristiana que el perdón, hermanos queridos. El saber que estamos perdonados por el hermano. Yo no me puedo imaginar en un sentido que usted pueda estar en el mismo templo con la misma persona, cantando al Dios Todopoderoso, omnisciente y omnipotente, y usted tiene problemas con su hermano porque no lo ha perdonado. La gente hoy en día se escuda con eso y usa una frase mundana que dice, Dios perdona, yo solo disculpo. Eso no es así. Dios le ha dado la capacidad de perdonar y también le ha dado la instrucción de que debe perdonar. Y dice, y consolarle. Esto es con ocasión de un hermano que había sido ofensor en la primera carta a los Corintios y que ahora el apóstol Pablo sabe de este hermano
que se ha arrepentido. Y que se ha arrepentido porque además dice que ha sido contristado por arrepentimiento, aún con lágrimas. Son lágrimas de arrepentimiento que menciona el apóstol Pablo en este sentido. Por tanto, hermano querido, si usted se acerca a donde el hermano, sepa que no solamente se acerca para darle cuenta de su pecado, sino que se acerca porque está dispuesto a perdonarle. Está dispuesto a perdonarle, mi querido hermano. Eso es el corazón del Evangelio, el perdón. Así usted llegó a la iglesia, así usted llegó a los cielos, porque el Señor le ha perdonado. De la manera que habéis sido perdonados, entonces perdonad, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué pasaría si el hermano no se arrepiente cuando usted le confronta? Vamos a ver este caso. Dice la palabra de Dios, versículo 16, mas si no te oyere, si usted va y le dice, hermano, sabe que yo vi que usted pecó en esto, que usted falló en esto, vi que hizo esta situación, pero esto es un pecado. No, hermano, yo no he sido, o yo no lo he hecho, o no es lo que parece. Si no lo oyere, dice la palabra de Dios, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es muy posible, hermanos queridos, que a veces uno tenga prejuicios con algún hermano y piense que hizo esto o hizo tal cosa por aquello que usted piensa como es. Y quizás no lo hizo por eso, simplemente lo hizo por otra cosa. Nosotros como seres humanos a veces tenemos la tendencia a formarnos una idea del hermano, la foto, como se dice, ¿verdad? De acuerdo a una percepción. En el mundo hay un dicho que dice perception is reality, es decir, que la percepción es la realidad, pero no siempre es eso. Usted de repente no sabe por qué el hermano reacciona como reacciona, no conoce la historia, pero usted ve eso, está bien. Nosotros lo que tenemos que ver son los hechos, no las intenciones del corazón, porque esas no tenemos idea. Simplemente tenemos que ver los hechos. Hermano, ¿sabe qué? Me llamó la atención lo que hiciste. Eh, ¿Por qué lo hiciste? Que no lo había visto, no lo había reparado. Trate de tener tacto sobre él, no vaya inmediatamente a acusarle. Entonces el hermano dice, sí, efectivamente hice eso, pero en realidad no veo que sea pecado. Hace años atrás, hermanos queridos, permito, tuve la posibilidad de conversar con unos hermanos de la iglesia porque sus hijos estaban en yugo desigual. Eh, para los hermanos que no conocen lo que es el yugo desigual, ahí usted lo puede ver en 2 Corintios 6:14. En adelante es todo tipo de relación que un creyente toma con un incrédulo. La Biblia nos advierte y nos dice que no está permitido que un creyente tenga una relación al mismo nivel en la cual se ligue con una persona que no es creyente, ya sea en términos de trabajo, por ejemplo, de sociedad de trabajo, en términos de noviazgo, ni hablar de matrimonio, en cosas en las cuales mi vida dependa de la del otro, que se ligue. ¿Qué había ocurrido en este caso? Que había unos jóvenes de la iglesia, de nuestra iglesia, que se habían puesto a pololear con personas no creyentes. Fue muy fuerte la situación porque eran dos hermanos, una hermana y un hermano, y esta hermana eh, comenzó a tener un noviazgo con una persona no creyente y este hermano comenzó a tener un noviazgo con una persona no creyente también. Eran los dos. Para mí fue un golpe duro. Y fui a conversar con los hermanos porque lo supe. Y lo supe con detalle. No fue un chisme, no, lo supe. Y fui a hablar con ellos. No fui a acusar a los hermanos, nada, no, fui a hablar con ellos directamente, porque yo, circunstancialmente, obviamente, yo era el pastor, pero además yo supe de esa situación. Fui a conversar con ellos a su casa, hablé con ellos, con los muchachos y con los padres. Eh, los hermanos, siendo hermanos, reconocieron
que estaban en una situación desigual, una situación de yugo desigual. Pero uno de ellos me dijo, el varón, me dijo, pastor, de repente nosotros somos tan críticos que colamos la pimienta y el eneldo y no vemos qué es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Le pregunté. Lo más importante es el amor. Pero cuando una persona se liga con alguien que no es creyente, eso no es amor. Eso es otra cosa. Porque el amor no pasa por sobre la santidad de Dios. El amor es puro. El amor no hace nada indebido. Por lo tanto, si él hace algo así, está haciendo algo indebido. Por lo tanto, no es amor. Entonces yo le explicaba todo eso. Y me dijo, no, no, pastor. Yo le dije, hermano, ¿vas a dejar el pecado? Me dijo, no, pastor, no lo voy a dejar. Hablé con la señorita, su hermana carnal, su hermana en Cristo. La señorita me dijo, lo que pasa, pastor, es que yo también quiero que se convierta. Yo obviamente usé un argumento muy fuerte para mencionar que si yo quisiera, ¿verdad?, que una mujer se convirtiera, ¿también acaso tendría que entrar en una relación con esa persona para que ella se convierta? No, no, no es así. Traté de hacer una analogía extrema. Me dijo, no, lo que pasa es que yo también estoy interesada para que esta persona se convierta y para que después que se convierta nos podamos casar. Pero esa no es la forma. El Señor nos ha impedido de que las personas se liguen con aquellos que son creyentes, emocionalmente, económicamente, en ese sentido, no pertenezcan, no se adhieran con ellos. Dice incluso la palabra de Dios, salid de en medio, pueblo mío. No podemos tener ese tipo de lazos. Y yo le dije, ¿qué piensa hacer? ¿Va a continuar con él? Porque yo le pido que deje, es su pecado. Y me dijo, no, voy a esperar. Y le dije, ¿qué va a esperar? Voy a esperar 3 meses. 3 meses. ¿Y por qué 3 meses? Y no 4, ni 5, ni un año. Porque yo creo que con 3 meses la persona va a responder si es creyente, o sea, si se convierte o no se convierte. Yo le dije, 3 meses. Entonces, eso significa que durante 3 meses usted va a vivir en desobediencia. En 3 meses usted va a vivir en rebeldía con el Señor. O sea, en 3 meses va a vivir en pecado. O sea, está dispuesta a vivir 3 meses lejos de la protección del Señor. Y me dijo, no, eso es lo que lo que yo decidí. ¿Ok? Le pregunté a su padre, que estaba ahí presente. Era un asunto de familia. Y le dije, hermano, ¿usted está consciente de que ellos están pecando? Y dijo, sí, pastor, estoy consciente, pero yo ya no puedo hacer nada, porque ellos están enamorados. ¿Qué puedo hacer yo? Le pregunté a su madre. Entonces yo le dije al papá, entonces usted, con su autoridad de padre, dígale a sus hijos que viven bajo su techo que dejen el pecado. Y dijo, no, pastor, no puedo hacer eso. Ellos ya tomaron su decisión y ellos están enamorados. Bueno, le pregunté a la mamá, ¿usted qué piensa de esto? De de que sus hijos estén en yugo desigual, estén en pecado. Eh, Quiero pedirle, por favor, que usted le diga con su autoridad de madre a sus hijos para que abandonen el pecado. Y dijo, es que pastor, para mí eso no es pecado. Eso está bien. Ante esa situación, hermanos queridos, ¿qué puede hacer uno? No puede hacer nada. Esa era la situación que vivían estos dos jóvenes, en los cuales yo fui a hablar con ellos. Entonces, obviamente, tuve que tomar estos dos testigos y estas personas que constataran que estos hermanos estaban en esta relación desigual, en una relación que no tiene sustento bíblico, que va en contra de la palabra de Dios. Y bueno, hablé con algunos hermanos y los hermanos hablaron con ellos para constatar que efectivamente ellos estaban en pecado. Y obviamente, cuando llegó el momento en el cual teníamos que presentar esto a la iglesia, los hermanos ya se habían ido, se habían alejado, lamentablemente. Pero eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es lo que uno... No solamente el pecado de ellos ofendía a ellos mismos, ofendía al Señor, no solamente ofendía al pastor, ofendía a toda la iglesia, porque nosotros debemos vivir de una manera que agrade a Dios.
¿Y por qué dice que conste toda palabra? Porque puede ser que el pastor esté inventando también. Puede que no, pastor, si no es así. Por eso uno tiene que ir y hablar personalmente y tratar de captar cada palabra de las que se está diciendo, no en el sentido literal, pero sí lo que se nos dice, para que después las otras personas, al constatar que efectivamente ellos están en pecado, entonces pueden también ser las personas que presenten también el caso ante la iglesia, porque es la iglesia finalmente la que toma una determinación. Por tanto, si el hermano que está en pecado rechaza escuchar a la persona que le ha amonestado en privado, el siguiente paso es el proceso. Del proceso es tomar a uno o más creyentes para confrontarle de nuevo. Uno espera que cuando venga una segunda persona o una tercera persona y decirle, sabe hermano, esto es pecado, esto no es un invento del pastor, esto no lo está malinterpretando el pastor, esto es pecado, hermano. En una ocasión, bueno, cuando eso se supo después, porque los hermanos vieron el tema y se fueron finalmente, se me acercó una hermana en privado, y me dijo, pastor, yo sé que ellos saben que eso es pecado. ¿Cómo lo sabe? Le pregunté yo. Porque cuando mi hija estuvo en esa situación, ellos fueron a mi casa a decirme que eso era pecado. Doble estándar, hermanos queridos, doble estándar. Lamentablemente, como hijos de Dios, por favor, nunca piense que tiene una Pfizer o una Sinovac contra el pecado. Nunca piense. Porque perfectamente, de acuerdo a los escenarios, a las conveniencias o situaciones que podamos estar viviendo, perfectamente podríamos usar un doble estándar para nosotros. Tenga cuidado, doble estándar también es pecado. Nosotros no podemos tener una vara para los hermanos y otra vara para mí. No podemos tener un tubo para los hermanos y otro tubo para mí. No podemos de esa manera. Debemos ser honestos en obedecer la palabra del Señor. El propósito al seleccionar a otros hermanos, es para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En otras palabras, los testigos están presentes para confirmar que el pecado ha sido cometido, que el hermano en pecado ha sido amonestado apropiadamente y no se ha arrepentido. Reitero, si el hermano yo en forma privada, yo me acerco a ellos, que ambos estaban pecando, y ellos se arrepienten, yo no tengo nada que ir a hablar con los demás hermanos, nada. Yo simplemente ahí muere el tema, ahí se acaba el asunto y se acabó, y borrón y cuenta nueva y proceso de restauración y enseñar la palabra de Dios y enseñar y enseñar y enseñar. Pero si los hermanos no se han arrepentido, ahí es cuando uno tiene que pasar con los testigos. En presencia de testigos, la presencia de testigos es un medio de protección para el hermano que ha pecado y también para el que le amonesta. Se evitan los prejuicios, las acciones calificativas, subjetivas, etc. Por tanto, los testigos tienen que confirmar si el hermano amonestado se ha arrepentido de corazón. Sí, ¿saben qué? Nosotros fuimos allá donde el hermano, el pastor les había mencionado la situación, les había mostrado la palabra, ellos no se habían arrepentido, fuimos nosotros, le volvimos a presentar lo mismo y los hermanos se arrepintieron. Listo, murió el tema, se acabó el tema, ahí murió. O, por el contrario, si realmente permanecen indiferentes y rebeldes al pecado. Habiendo llegado a este punto, debería existir la esperanza que los testigos que le han confrontado no tuvieran que testificar contra él ante el resto de la congregación, porque sabe la iglesia, saben los hermanos, sabe el pastor, saben los diáconos, saben todos los hermanos, de que si no les escucha a ellos, entonces el caso hay que pasarlo a la iglesia, a la congregación. En el mejor de los casos, esta confrontación añadida por los testigos será suficiente para inducirle al cambio. Es decir, esperamos siempre que si no ha escuchado al primer hermano, entonces que escuche a otros dos, que también piensan lo mismo porque están interpretando correctamente la palabra de Dios. Por eso lo importante, hermanos queridos, que usted y yo sepamos lo que dice la palabra de Dios respecto de lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios. Porque si no, vamos a estar funcionando de una manera de piel o por consanguinidad o por una situación. Supe de un caso, supe de un caso que una persona había estado en una iglesia en otro país. eh, la chica había quedado embarazada con un hermano de la iglesia, estaban los dos, habían pecado. Y bueno, eh, lo que correspondía era que se diera el proceso de, de disciplina. Y
y la iglesia dijo que no iba a disciplinar. Esto me lo contó el pastor que estuvo ahí. Y me dijo, ¿sabes, Pablo, por qué la iglesia no lo hizo? Porque todos los hermanos eran parientes de la hermana. Lamentablemente, pesó ahí la consanguinidad por sobre la palabra de Dios. Y eso nosotros debemos tener mucho cuidado cuando efectivamente estamos afrontando un tema que es tremendamente delicado, una situación que lo único que buscamos es que la persona se arrepienta. Si eso es lo único que quiere el Señor, que la oveja se arrepienta, que el hermano se arrepienta, en este caso. Si este cambio se produce finalmente, es decir, que el hermano se ha arrepentido de corazón, entonces el hermano es perdonado, es restaurado y el asunto está terminado, se acabó. Ya no se lleva a la iglesia, no se habla más del tema, se da gracias al Señor, las personas que supieron el asunto, no hay por qué publicarlo, es ahí, es un asunto privado. Pero podría suceder también que el hermano no se arrepintiese con el hermano que le confronta a solas, que el hermano no se arrepintiese con los testigos que están ahí, que le persuaden, que le ayuden, que ven la forma, ven lo que ha sucedido, que le animan a que deje el pecado. Puede suceder que el hermano no se arrepienta. Entonces el Señor Jesucristo dice, entonces hay que continuar con el proceso. ¿Y cuál es el proceso ahora? Que el hermano, dice la palabra de Dios, versículo 17, si no los oyere a ellos, es decir, a los testigos, porque ya no oyó a la persona que le confronta y no oyera a los testigos, dice, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. El versículo continúa y dice, si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vamos a ver esa primera parte del versículo, la parte A. Si no los oyere a ellos, dilo entonces a la iglesia. Bueno, si el hermano que está en pecado rehúsa escuchar o responder a la confrontación de los testigos, entonces los testigos deberán comunicárselo a la iglesia. En estricto rigor es el hermano, ¿verdad?, con los testigos, etc. Por experiencia de muchos pastores y también por experiencia que he tenido en la iglesia, recomiendo, porque esto no está allí en ese sentido, ¿quién lo comunica de alguna manera? La forma apropiada de hacerlo es por medio de los ancianos, es decir, pastor diácono, ¿verdad? ¿Sabe qué? Tuve esta situación con este hermano, el hermano está en pecado, le hice ver, le mostré la palabra de Dios, no me escuchó, tomé a 2 o 3 testigos, tomé a estos hermanos, al hermano tanto, el hermano tanto, fuimos para allá, hablamos con él, el hermano no se quiere arrepentir, pastor, puede tratar este asunto. Bueno, ahí necesariamente hay otras personas que se enteran porque obviamente antes de llevar esto a la iglesia hay que estar muy seguros de cuál es la situación que se está viendo. No podemos en ningún caso acusar a un hermano falsamente, acusar a un hermano sin pruebas, acusar a un hermano que, si bien es cierto, puede estar confeso, pero no arrepentido. Es decir, puede decir, sí, efectivamente yo lo hice, pero eso no es pecado, como fue el caso que me pasó con esta familia. Bueno, entonces el tema hay que verlo de esa manera. La pregunta que viene, ¿cuánto tiempo debería estar los testigos llamando al creyente amonestado al arrepentimiento antes de comunicárselo a la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Según la experiencia que hemos tenido, es un tema difícil de tratar, porque hay casos y casos. Lo que no se puede hacer es olvidar el tema. Tampoco lo se puede hacer es partir corriendo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el hermano que ha sido amonestado por el hermano a solas y que ha sido también reconvenido con los testigos, muchas veces en el momento puede no reconocer, pero después a solas comienza su proceso, el Espíritu Santo a trabajar en él y él después se arrepiente. Entonces tenemos que tener cuidado en esa situación. Hay que tener tacto, hermanos queridos, hay que ser prudente, pero también hay que saber que estamos en un proceso que no ha terminado. La única forma que el proceso termine es cuando el hermano que ha pecado se arrepienta. Cuando el hermano se arrepiente, termina el proceso, se acaba, se concluyó, finalizó. Pero si el hermano no se ha arrepentido, entonces hay que continuar lamentablemente. A esto debo decir algo. A veces nosotros podemos ser
personas a lo mejor delicados de piel o quisquillosos o alguna situación que el Señor está trabajando en nuestra vida. Y podemos pensar que cualquier cosa que hace alguien me ofende. Hay personas que se ofenden por cualquier cosa. Entonces usted debe también pesar eso, si realmente lo que fue una ofensa o no, mediante la conversación. También puede escuchar al hermano. El caso que estamos viendo es un hermano que efectivamente pecó, está bien, pecó. Pero a lo mejor pecó contra usted solamente. Y no estoy diciendo que sea menor. Pero es posible que de repente usted diga en el corazón, yo lo perdoné. No se ha arrepentido, pero yo lo perdoné. La pregunta es, llama a los testigos, ¿no? Si yo ya lo perdoné. Nuestro Señor Jesucristo perdonó a aquellos que le estaban crucificando en la cruz. Y esas personas no se habían arrepentido. Pero Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Le perdonó. El propósito de esto es que la persona se arrepienta y se perdone. Si el hermano le ha cometido a usted un agravio, usted también puede sufrir el agravio. No es el caso de este pasaje, es el caso de Primera de los Corintios, ¿cierto? Usted puede sufrir el agravio. ¿Qué significa sufrir el agravio? Ya, ok, el hermano me ofendió, el hermano no se da cuenta que me ha ofendido, ya en algún momento se dará cuenta, ya, está bien. Si usted hace eso, hermano querido, cosa que no está mal, sepa que si usted lo ha perdonado en el corazón, no le mantenga la tarjeta amarilla. Porque a veces decimos, no, lo perdono, ok, pero ahí la tengo guardadita. Tenga cuidado, eso no es el procedimiento bíblico. Jamás, jamás ha sido. Porque va a crear inmediatamente una separación entre usted y el hermano y nunca van a poder trabajar juntos para la obra del Señor. Esto no tiene que ver con desacuerdos. Estamos hablando de una ofensa que aparentemente ha sido perdonada. Cuando usted dice, ya, lo perdoné, entonces usted vuelve a tener el trato con él como si nada hubiese pasado. ¿Qué es lo que pasa, humanamente hablando? Que cuando uno hace eso, uno puede pensar, si es que yo actúo de esa manera, él va a pensar que realmente él está bien. Y no es así. Es decir, claro, él puede pensar lo que está bien, habiendo estado mal. Pero usted debe dejarle las cosas en claro. Si es así, hermano, me has ofendido, está bien, te perdono, no hay problema, pero debes arrepentirte en este caso, habérselo dicho. Tenemos que tener cuidado con eso antes de comenzar este proceso. Si usted está dispuesto a sufrir el agravio, entonces disipe todo eso en el Señor y ame a su hermano. Ámelo. Usted podrá decir, es que no lo siento. Es que no se trata de sentir, se trata de hacerlo. Tome la decisión de amarlo, a pesar de que le ha ofendido, de amarlo. No se quede con esas cosas en el corazón. Si usted decide amarlo, entonces saque esa espina, sáquela en el amor del Señor. Porque si no, va a estar quedándose lleno de espinas con el hermano. Otra vez me hizo esto, otra vez me hizo esto, hasta que usted explota, ¿o no? Y ya el asunto es peor. Entonces, hermanos queridos, trate el asunto con delicadeza, trate con cuidado, hable con el hermano. Tiene la gran oportunidad de que el hermano se pueda arrepentir y que pueda cubrir multitud de pecados. Trátelo, ame a su hermano, ore por el hermano. Antes de hablar con él, ore por el hermano. Antes de hablar con él, ore por usted. Antes de hablar con él, dígale al Señor, Señor, queremos que esto sea para tu... Señor, ¿por qué me duele esto? Señor, me siento ofendido, ofendida. Señor, ore con el Señor, con su Señor. Entonces la pregunta, ¿cuánto tiempo pasamos del paso 2 al paso 3? Bueno, cuando se lleva a cabo el tercer paso, la Biblia dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El problema es que uno se expone, ¿cierto? O la situación se expone. No escuchó al hermano que se le acercó a solas. No escuchó a los testigos, entonces ahora lo vamos a llevar a la iglesia. Pero ahí debe saber usted que existe la posibilidad, solamente dos, que se arrepienta o que no se arrepienta. Si se arrepiente estando en la iglesia, perfecto, se acabó el tema. El hermano se arrepintió, súper, porque la iglesia es la que está hablando. Dice, cuando dice, y si no oyera la iglesia, es porque la iglesia ha recogido la información del hermano que le habló a solas. La iglesia ha recogido la información de los testigos. Está allí presente, está presente el hermano.
y la iglesia le está hablando, la iglesia le está indicando al hermano, tratando de persuadir al hermano que deje el pecado. Mucha gente toma esta situación, esta instancia, como una cosa de humillación, de que lo están apedreando y todo el tema. Pero no es así. El hecho de que un hermano esté delante de los hermanos para comparecer en el buen sentido y para poder decir, hermanos, perdónenme, es lo mejor que puede ocurrir en la vida cristiana. Cuando un hermano se arrepiente delante de la iglesia, es lo mejor que le puede ocurrir en la vida cristiana. Porque el Señor actúa, el Señor obra y el Señor limpia los pecados. Pero si usted no lo hace, si usted rehuye, usted no está entendiendo que el gran amor que tiene el Señor para ir a rescatarlo a usted como una oveja descarriada. Hace años atrás también tuve un caso en la iglesia y estuve conversando con un hermano que había pecado de fornicación y había dejado embarazada a una señorita, una joven, pequeña. Estuve hablando con él y bueno, yo sabía lo que tenía que hacer. Él, si bien es cierto, se arrepintió, el tema es que había ofendido a la iglesia, esta es una situación pública. Yo le dije, ¿estás dispuesto a ir a la iglesia a pedir perdón? Tú eres parte de la iglesia, sirves en la iglesia, participas en el club de niños, has participado en campamentos, has ido a viajes misioneros, has trabajado, los hermanos te conocen, los hermanos te aman. ¿Estás dispuesto a ir a la iglesia a pedir perdón? Y me dijo, estoy dispuesto, pastor, pero no estoy dispuesto a que me humillen. Esas fueron sus palabras. Y yo le dije, hermano querido, ¿estás preocupado de que puedas ser humillado, aunque no va a ser así? Pero ¿qué fue lo que hiciste tú con la iglesia? ¿Acaso la iglesia no ha sido humillada por tu pecado? ¿Acaso la gente que vive afuera no se da cuenta de que tú vas a ser papá? Y la gente te conoce porque tú has golpeado las puertas de todos estos vecinos. Y todos estos vecinos han escuchado por ti el Evangelio. Todos estos vecinos han recibido un tratado por ti. Y ahora van a decir, oh, dejó embarazada a esta niña, no están casados. Él es menor de edad y ella es menor de edad. ¿Tú crees que la iglesia no ha sido humillada? No es para humillarte, hijo, le dije. Es sencillamente para que tú te arrepientas y le pidas perdón a la iglesia. A Dios gracias, el hermano comprendió. Fue a la iglesia, se presentó, pidió perdón. La iglesia perdonó. Se acabó el tema. Y ahí empezaba el proceso de restauración. Se acabó el tema. Qué grande, hermanos queridos. Qué grande es eso. Caso aparte era sus padres, obviamente. Esto indica que la iglesia está hablándole y exhortándole al hermano a que abandone su pecado. Esto es cuando la persona rehúsa en primera instancia delante de la iglesia y no quiere arrepentirse. Sin embargo, pero si el hermano llega ya arrepentido, llega contrito y pide perdón a la iglesia no tiene nada que decir, simplemente perdonar. La iglesia debe perdonar. Todo hermano que llega a la iglesia arrepentido, la iglesia debe perdonar. Dice, y que se arrepienta por su propio bien, tal como el Señor lo buscaría. De acuerdo al verbo oír, a la congregación le corresponde el deber buscar a la persona con celo, llamándole al arrepentimiento, antes de que el cuarto paso sea implementado. Es decir, el hermano se presenta a la iglesia y, en el supuesto de que el hermano no se arrepienta inmediatamente, la iglesia puede interactuar con el hermano para persuadirle, hermano, está mal lo que estás haciendo, está pecado. La palabra de Dios dice esto, solamente queremos que te arrepientas y empieces de nuevo. Pero si el hermano dice que no, bueno, no, no, afuera. Hay algunos comentaristas, algunos maestros de la palabra que han escrito este poderoso proceso y dicen ellos que cuando lo han ejecutado, cosa que nosotros también hemos hecho en la iglesia. Y hermanos queridos, cosa que también yo viví, yo lo sé, yo también estuve ante una congregación por una falta que cometí y créame hermano, que es lo mejor que puede ocurrir para su vida, es lo mejor. Arrepiéntase de sus pecados. Y si no se arrepiente, sepa que va a estar en este proceso
porque si no va a estar arrastrando a otros. Pero cuando llegue el momento en que usted se presente ante una iglesia, entonces sepa que está ahí porque el Señor le ama. Está ahí ante la iglesia porque el Señor quiere su restauración, porque la iglesia está dispuesta a amarle, a acogerle, a restaurarle, y a que usted vuelva a ser el soldado que en un momento se apartó del regimiento. Usted es un soldado de Cristo, y a veces los soldados también caemos. Por eso tiene la posibilidad de estar ante la iglesia. No es una humillación, es el procedimiento que Dios ha establecido porque Dios le ama. Ah, la idea es que se arrepienta. Si usted se arrepiente, entonces es perdonado y restaurado. Se acabó el asunto y empieza un nuevo proceso. Nuevamente, 2 Corintios 2:7 dice, así que al contrario, vosotros debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Obviamente puede ocurrir lo contrario. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a los testigos, ¿verdad? Si no oyere a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Tenle por gentil y publicano. El hermano llega, no escuchó al hermano a solas, no escuchó a los testigos, ¿verdad?, que le persuadieron, no escuchó a la iglesia también que le persuadió, que trató de decirle que abandonara el pecado. Dijo, no, 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 no es pecado, no es así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenle por gentil y publicano. El último paso de la disciplina de la iglesia es la expulsión, que corresponde a la excomunión con el hermano. No solamente el hermano deja de ser miembro de la iglesia, sino que además hay un trato que el Señor quiere aquí que ejerzamos con el hermano que está impenitente, el hermano que no quiere arrepentirse, el hermano que insiste que no es pecado, el hermano que insiste en vivir en su vida de pecado, el hermano que dice, usted ya me enseñó, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Bueno, es su problema. Si el creyente que en pecado rehúsa incluso escuchar a la iglesia, debe ser apartado de la comunión de la iglesia. Eso es lo que significa tenle por gentil y publicano. Fíjese, fuerte las palabras del Señor. Cuando el apóstol Pablo supo del caso de inmoralidad que había en la iglesia de Corinto, en que un hermano de la iglesia, tenía relación con con la mujer del papá, decía, porque los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es una persona que no se estaba arrepintiendo, que no se había arrepentido. Y como no se había arrepentido, entonces fuera, dijo el apóstol Pablo. Él no tiene que estar ahí. Cuando Jesús dijo, tenle por gentil y publicano, está refiriéndose, obviamente, haciendo una analogía con el pueblo judío aquí. No es que nosotros vamos a decir, ustedes son gentiles y publicanos, es una palabra figurativa, porque nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos, ¿verdad? Y nosotros somos gentiles que hemos sido arrepentidos por el Evangelio de Salvación y somos salvos. Eh, pero nosotros originalmente no somos judíos. Pero ¿qué significa tenle por gentil y publicano? El término gentil se aplicaba a las personas no judías que seguían las tradiciones paganas y que no participaban del pacto, la adoración o la vida social del pueblo judío. Eran personas que no eran prosélitos, no se habían hecho parte de los judíos para adorar a Jehová, para adorar al Señor de señores, para adorar al Rey de reyes. Ellos seguían viviendo con su paganismo, con su idolatría, con su politeísmo, etc. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, tenle por gentil y publicano. No olvide que el Señor le está hablando a los discípulos que son de origen judío, pero son convertidos porque obviamente creen en el Señor Jesucristo como el Mesías. Entonces, el gentil significa tenle por gentil, entonces que ya no son parte del pueblo que adora al Señor. Eso, están aparte. Y por otra parte, cuando le dice y publicanos, los publicanos tenían muy mala fama en ese tiempo porque los publicanos eran personas judías, israelitas de nación, eran judías que se convertían en traidores de su propio pueblo a juicio de los de su propio pueblo para ser rechazados por los judíos. No olvide que los publicanos eran aquellos que recaudaban los impuestos y cobraban altas sumas de dinero muy superiores al impuesto que cobraba el Imperio Romano y así trataban a ellos. Entonces eran las personas que estaban fuera, no les consideraban, se consideraban como traidores. En ese sentido, una persona, un creyente dentro de la iglesia que peca, que no acepta la reprensión,
la amonestación personal, que no acepta la de los testigos, que no acepta la de la iglesia, entonces no tiene nada que hacer en la iglesia. ¿Qué tiene que hacer yendo a la iglesia si realmente va a vivir en pecado? Hace años atrás conocí el testimonio de un pastor que nos comentó que había recibido a dos personas que estaban conviviendo. Entonces, obviamente, yo habría hecho lo mismo que él en ese sentido. Bueno, dejo que participen, ¿verdad? Pero de entrada les digo que no está correcto como están viviendo, que deben regularizar esa situación, pero antes de regularizarla, reconocer que están en una situación impropia porque las personas o están casadas o no están casadas, pero no conviviendo como el mundo obviamente lo hace ver de esa manera. Y dijo, sí, pastor, lo que nosotros queremos, me contaba el hermano, que sí, lo que queremos en realidad es conocer la palabra, volver al Señor. Ok, no olvide que volver al Señor significa que deben entonces casarse, se los digo humildemente, todo eso. Bueno, los hermanos seguían asistiendo a la iglesia, pero no habían tomado el tema. No, es que no nos podemos casar, no podemos hacer esto, tenemos beneficios, etcétera, todo el tema. Es que ese no es el punto. El punto, ¿usted reconoce que están en pecado? Sí. Entonces, soluciona el problema. O se separan o se casan, porque están conviviendo. No nos queremos casar ni tampoco queremos vivir separados. Bueno, no tiene nada que hacer entonces acá. Y eso es lo que pasa. Mucha gente quiere quiere seguir viviendo como quiere seguir viviendo, pero no de acuerdo a cómo Dios. Dicen que buscan al Señor, pero en el fondo quieren seguir viviendo de esa misma manera, gentil y publicano. Primera a los Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. El Señor no dice, lo que está diciendo es que apartar a esas personas, ¿sí? Pero no está diciendo que, que ustedes con los creyentes, con el mundo no tengan que juntarse, porque si fuera por eso habría que salir del mundo, dice el apóstol Pablo. Lo que está diciendo es que aquella persona que se dice creyente, aquella persona que se dice hermano, aquella persona que dice que es una persona nacida de nuevo, que es creyente y que vive de una manera disipada, como fornicario, avaro, idólatra, con esas personas, las que dicen ser así, entonces con esas no tener comunión. Dice, con los tales ni aun comáis. Es como una forma fuerte de poder decirlo. No está diciendo que usted no tenga que juntarse con su tío, que a lo mejor es bebedor, o con su tía, que a lo mejor está conviviendo con una persona. No está diciendo eso. Está diciendo que con aquel que es creyente, que vive de esa manera. Hay que tener cuidado con eso. Cuidado con quienes nosotros tenemos ese tipo de relación. El hecho que Jesús usara estos términos no significa que la iglesia debe tratar mal a las personas que está siendo disciplinada, sino que simplemente quiere decir que cuando una persona que profesa ser creyente rehúsa arrepentirse, la iglesia debe tratarle como si no perteneciera a la congregación. Y por tanto, no debe permitirle participar en las bendiciones y beneficios de la asamblea cristiana. Bueno, esta situación es por partida doble, tiene dos beneficios. Primero, por el bienestar del hermano. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por carta, escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, a ese señaladlo y no os juntéis con él, dice la palabra de Dios, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Un hermano está completamente extraviado. Conozco hermanos que están tan enredados en los negocios de la vida, están tan enredados con promesas insensatas que han hecho con mujeres o con hombres, ¿verdad? Que están viviendo y no pueden dejar de vivir con esa persona, que están viviendo una vida tan disipada que en el fondo quieren igual estar en la iglesia, quieren ofrecer sacrificios, quieren hasta enseñar en la iglesia, pero no pueden porque su testimonio de vida no avala lo que ellos van a enseñar de la palabra de Dios, no lo avala. Por tanto, dice la palabra de Dios, tengan cuidado. No estoy diciendo que no lo vean, que no lo saluden, no estoy diciendo eso, sino que tener este tipo de comunión con la persona. Reitero,
no es una persona que no es creyente que esté viviendo de esa manera, sino que es una persona que es creyente, que dice que es creyente, pero que vive de esa manera disipada, de esa manera. A esa persona dice, no tampoco lo tengas por enemigo, no lo tengas por enemigo, sino amonestarle como hermano. Siempre que esté la posibilidad de hablar, hermano, acércate a la iglesia, pero acércate arrepentido. Hermano, arrepiéntete. Incluso si un hermano ya ha sido expulsado, si algún hermano ya ha sido tomado como gentil y publicano, si en algún día llega arrepentido y quiere volver a la comunión de la iglesia, ahí están las puertas abiertas, dice el Señor, todo lo que atéis y lo que desatéis. Bueno, finalmente aquí tenemos el respaldo del Padre, el respaldo del Padre. La palabra de Dios nos dice, de cierto os digo, versículos 18 al 20, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este último versículo es un versículo muy mal usado por muchas personas cuando dicen que, bueno, somos dos o tres acá que estamos reunidos. Bueno, ahora el Señor está con nosotros. Pero cuando usted está solo, usted es creyente, el Señor también está con usted. No hay problema en ese sentido. Esto se hace dentro del contexto de la disciplina, dentro del contexto en el cual una iglesia, en virtud de que el hermano rehusó obedecer al Señor, rehusó dejar la vida de pecado, sino que quiso seguir viviendo en pecado, entonces la iglesia dice, ¿sabe qué? Lo tenemos como gentil y publicano. Entonces, cuando la iglesia hace eso, el Señor respalda esa decisión. Fue atada en los cielos, fue hecha en los cielos. Esa es la autoridad que el Señor le confiere a la iglesia. Por eso, hermanos, ante esa autoridad, ese privilegio, esa responsabilidad que nosotros tenemos para con los hermanos de la iglesia, es tremendamente fundamental que usted y yo estemos alineados con el Señor, estemos estudiando la palabra de Dios, sepamos las cosas, porque vivir la vida cristiana no es antojadizo, vivir la vida cristiana no es como usted quiera. Yo no voy a ir a su casa, ¿verdad?, a dictarle normas de cómo usted tiene que vivir, simplemente le presento los principios. El Señor dice que es así. Y si usted transfiere los principios, entonces tendrá que pasar por esto. Si yo, como pastor, me aparto de los principios, yo tendré que dar cuentas también y tendré que arrepentirme de mis pecados. Hay muchos pastores que han pecado, que se han apartado del Señor. Y lamentablemente, muchos de esos muchos, o varios de esos muchos, no se han querido restaurar, no han reconocido su pecado. Lo sé, los conozco, los he visto. He visto caer siervos del Señor. He visto pecar siervos del Señor. Pero también he visto pecar a siervos del Señor que se han arrepentido, han restaurado. Algunos de ellos no han vuelto a ser pastor. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, en caso de la disciplina, en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. La gente tiene un mal concepto de la iglesia. Piensa que la iglesia tiene que entrar y todo, y todo. ¿Ha escuchado ese dicho que dice, de todo hay en la viña del Señor? En la iglesia del Señor están los santos que se santifican. En la iglesia del Señor están los santos, pero aquellos que no se santifican, que quieren vivir una vida de pecado apartada, no están en la iglesia local, no pueden participar. Deben ser tratados como gentil y publicano. Hay muchos hermanos que viven una vida de pecado y nadie lo sabe. Tenga cuidado, porque el Señor va a sacar a la luz todas esas cosas, hermanos queridos. Finalmente, como conclusión, el apóstol Pedro le pregunta al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Señor Jesucristo le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a perdonar al hermano? ¿Me la hizo una? No me la hace 2 veces, no me la hace 3, menos 4. Pero se arrepiente. Y usted puede decir, bueno, se arrepintió y volvió a hacerme lo mismo, entonces no estaba arrepentido. Cuidado. Pero también es cierto
que a veces las personas dicen que se arrepintieron, pero no están arrepentidos. A veces las personas escriben en una carta las cosas que sabe que nosotros queremos escuchar y también pueden engañar a la iglesia, haciéndose pasar por hermanos piadosos cuando en realidad están viviendo una vida de pecado. ¿Qué hacer en esos casos, hermanos queridos? Pedir al Señor, Señor, tú muestra su corazón. Señor, también muestra mi corazón. Pero en lo que respecta al Señor, si un hermano llega a usted, hermano querido, si un hermano llega a usted y le pide perdón, ¿qué tiene que hacer usted? Perdonar. ¿Cuántas veces? Mire, ¿cuánto pecado el Señor le ha perdonado a usted y a mí? ¿Cuánto? ¿Y quiénes somos nosotros para poner condiciones de perdón a un hermano? Así que no es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños. Por eso está este proceso, un proceso lleno de amor, un proceso en el cual requiere tiempo. Son horas de oración, de tratar a un hermano. Imagínese una iglesia, nuestra iglesia pequeña, que un hermano se introduce en el pecado y empieza a apartarse, a apartarse. Hay que ocupar tiempo en tratar ese tema. Y después otro hermano, la misma cosa. Hay que ocupar tiempo en tratar ese tema. Y uno podrá decir, la iglesia no avanza. Es cierto, hay muchos proyectos que quedan detenidos o en pausa porque tenemos que tratar un tema de disciplina en la iglesia. Tenemos que restaurar al hermano. Tenemos que animarlo a que se arrepienta. Y si no se arrepiente, bueno, tenerle por gentil y publicano. Pero también es un avance tremendo tratar en la vida y en el corazón de un hermano. Porque una vez que ese hermano ha sido restaurado, ha sido perdonado y restaurado, porque se ha arrepentido, entonces el Señor va a hacer muchas cosas. Va a hacer una gran obra con ese hermano arrepentido. Hermanos queridos, nosotros no somos los jueces en el sentido de condenación, pero sí el Señor nos ha llamado a tomar esta responsabilidad, a ejercer el proceso de disciplina, porque lo que Dios quiere es tener su nombre en alto, mantener la pureza de la iglesia y restaurar al hermano que ha pecado. Si el hermano no quiere restaurarse, entonces no puede participar en la iglesia del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos. Vamos a orar.